Y en esta mitad de semana usted se puede ganar una tarjeta de regalo por 100,000 colones, así de fácil. Después de las 9 o ahorita, yo no sé, 8:49, puede ser 9:10, 9:20, 9:45. Usted tiene que estar muy pendiente porque vamos a activar el código QR que usted se puede ganar esa tarjeta de regalo que estamos regalando todos los días gracias a Munkel y a Giros. Ese es el chineíto que le tenemos a ustedes. Familia, simplemente usted escanea, llena el formulario, lo manda y ya está participando. Y el viernes su nombre puede aparecer en pantalla para que usted venga y se haga acreedor de esos 100,000 colones. Y vamos a hablar de las personas diabéticas que pasan de la mano de esto, de la insulina. Ahora, ¿necesitan realmente la insulina para estar controlados? ¿Qué tan potente es la insulina o cuánto tienen que tener para estar bien? ¿Y qué es más peligroso? ¿Un subonazo de azúcar o un bajonazo de azúcar? Hoy tenemos a Luis Pablo Duque que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, Ítalo, muy amable por la invitación. Ahora, ¿el cuerpo produce la insulina para estar bien o siempre hay que tener esto a la mano? Claro, la insulina es una hormona que producimos en unas células en el páncreas que se llaman células beta y que tienen acciones diversas, pero sobre todo vamos a enfocarnos en esa acción que actúan como una especie de llave que pueden abrir puertas en músculo, en células grasas, en el hígado y que permiten el paso de la glucosa, vamos a llamar azúcar para que las personas lo comprendan, para que ingresen desde la sangre hacia las células y nosotros lo podamos utilizar como nuestra principal fuente de combustible. Entonces, nuestro organismo reacciona cada vez que nosotros ingerimos básicamente carbohidratos, harinas, almidones, frutas, ¿verdad? Ese carbohidrato va a soltar la glucosa y la glucosa que pasa al torrente sanguíneo va a hacer el estímulo para que la célula productora de insulina en el páncreas produzca la cantidad que el cuerpo necesita para aprovechar esa glucosa y que pueda pasar al interior de las células y ahí convertirse en energía. Este tema es de vital importancia para ustedes. Estamos habilitando en este momento nuestro Facebook Live para que usted ponga todas sus consultas. Vamos a estar aquí porque tenemos al doctor Duque que está con nosotros. Ahora, ¿por qué el cuerpo a veces no produce la suficiente insulina, doctor? Ok, cuando estamos en un proceso de enfermedad en donde, por ejemplo, el sistema defensivo reconoce por un error que la célula productora de insulina es mala para la salud del organismo, puede producir defensas y autoatacar a esa célula y destruirla. Y entonces los niveles de glucosa en sangre van a comenzar a subir porque ya el páncreas perdió la capacidad para poder producir esa insulina que iba a regularizar los niveles de glucosa. Esto es lo que le ocurre a las personas que tienen diabetes autoinmune o diabetes tipo 1, ¿verdad? Que usualmente está asociado con niños, adolescentes, aunque también hay algún grupo de adultos que pueden presentar este problema. Esto es un porcentaje muy pequeño de las personas que tienen en general problemas de diabetes, en donde el cuerpo atacó. En estas personas en donde las propias células productoras de insulina no pueden producirla, no pueden vivir sin la utilización de la insulina. Para ellas es de vital importancia administrarse varias dosis de insulina por día, ¿ok? Bien, eso es en las personas que tienen una diabetes por autoinmunidad. En el 90-95% de las personas con diabetes no ocurre esto. Lo que ocurre es que en el organismo, ante tanta ingesta calórica, las células se sobresaturaron y para autoprotegerse van a producir una resistencia a la acción de la insulina. Da cuenta, es como que si la célula antes se abría con una llave de insulina, ahora va a necesitar el cuerpo producir 2, 3, 4, 5, 6 veces más cantidad de insulina para poder abrir eso y dejar pasar la glucosa a la sangre, hacia las células. El tema es que si venimos con una carga genética, mi familia tiene diabetes o tengo problemas como triglicéridos altos, como colesteroles altos, como hipertensión arterial, o yo, si fuera mujer, tuve ovarios poliquísticos, o en el embarazo una mujer tuvo un bebé que haya nacido con un peso mayor de 4 kilos, ¿verdad? Va a tener más probabilidad de que ese páncreas no pueda sacar la carga extra de trabajo que le está produciendo esa resistencia a la acción de la insulina. Y los niveles de glucosa empiezan a quedar altos en la sangre. Pero eso no se resuelve poniéndole más insulina al organismo. Y eso me abre la siguiente pregunta. Hay gente que dice, pero voy a tener que estar amarrado a esto toda mi vida. Ok. Bien.
Cuando la persona es declarada con diabetes, ¿verdad? Sea diabetes tipo 2, porque en diabetes tipo 1 sí necesita la acción de la insulina. Tiene que tenerlo en la sí mano. o sí, porque ya su páncreas perdió la capacidad de producirla. Okay. En las personas con diabetes tipo 2 sí puede haber una necesidad de utilizar insulina, inclusive desde el diagnóstico de la enfermedad. Y ahí uno dice, bueno, pero yo tenía entendido que la insulina solo lo utilizaban las personas que tenían diabetes cuando ya tenían muchos años de evolución de la enfermedad, estaban con múltiples complicaciones, porque ya el páncreas se había fracasado en su acción. No. Cuando una persona le diagnostican la enfermedad, ¿verdad? Pero esa persona está con síntomas que se llaman síntomas catabólicos, que son pérdida abrumadora de peso, que tenga muchos síntomas, que esté con mucha sed, con visión borrosa, que tenga heridas que no cicatrizan, que esté levantándose a orinar muchas veces en la madrugada o que esté constantemente durante el día yendo a orinar, eso se llaman síntomas catabólicos de la diabetes o signos catabólicos de la diabetes, y en donde los niveles de glucosa van a estar muy altos, y ahí el médico con mucho criterio le debe decir al paciente que usted probablemente por un tiempo va a necesitar insulina porque su páncreas está en un estado de fracaso temporal de la producción de insulina. Okay. Pero ya cuando ese paciente ya logra estabilizar sus niveles de glucosa, empieza a ganar de peso, los síntomas desaparecieron, es muy probable que esa insulina que se puso al inicio se tenga que retirar y solo el paciente permanecer ya con tratamiento con algunos otros inyectables que no son insulina o con medicamentos tomados por un tiempo. Doctor Duque, vamos a ayudarle a don Víctor. Para don Víctor es demasiado cansado tener que inyectarse 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche. Dice que si hay algún tipo de insulina para no inyectarse tanto. Ok, bien. Las dosis de insulina, los tiempos de insulina y la frecuencia de inyección de insulina dependerá de los requerimientos que tiene un paciente. Si yo tengo un paciente que tiene muchos años de evolución de la enfermedad, en donde uno entiende que ese páncreas ya está fatigado, probablemente ya no va a ser suficiente ponerle solo una inyección de insulina por la noche, sino que va a necesitar también, por lo menos en un tiempo de comida, usualmente el tiempo de comida más fuerte, en donde comemos más carbohidratos, poderse inyectar, ¿verdad? Ahora, siempre es importante recalcar que es curioso que muchos pacientes tengan, como don Víctor, que inyectarse 4 veces insulina en el día, claro, ¿verdad? Claro. Y aún sus niveles de glucosa no se controlan. Exacto. Entonces, si yo tengo un paciente que está con múltiples dosis de insulina, paciente, estamos hablando de paciente con diabetes tipo 2, ¿verdad? No se controla con múltiples dosis de insulina y cada vez que va con el médico le dicen, don Pedro, sí, exacto, tiene los niveles de glucosa muy altos, vamos a darle otra dosis de insulina y a los 3 meses vuelve a ir y vuelve a tener los niveles de glucosa. Ahí lo que hay que pensar es, ¿realmente don Víctor necesitará esa cantidad de insulina? ¿No será que habrán otras opciones de tratamiento que le van a beneficiar a mejorar sus niveles de glucosa con menos cantidad de insulina circulando? Esa puede ser una pregunta válida, ¿verdad? Ok, bien. Las insulinas, Ítalo, tienen variaciones en su funcionamiento. Las personas reconocerán que usualmente están asociadas a una insulina turbia, ¿verdad? Que le dicen insulina lechosa, que tiene una acción lenta a lo largo de 12 a 24 horas, ¿verdad? Y hay otras insulinas de acción rápida que servirán para evitar los picos de glucosa cada vez que nosotros ingerimos carbohidratos. Y dependerá de las necesidades de cada paciente utilizar una u otra. Ok, estas insulinas son las que usualmente se tienen en la Seguridad Social. Pero existen otras insulinas, ¿verdad?, que se llaman análogas de insulina, que agarraron una molécula de insulina humana y la modificaron químicamente para tener una acción, por ejemplo, una acción más larga que dure alrededor de 24 o 36 horas y que permita en una sola administración mantenerlo cubierto durante 24 horas. Esa es una opción para muchos pacientes. Entonces, ya no serían 2 inyecciones, de una insulina basal como la insulina NPH, sino que ya podría ser una sola inyección
que le va a durar a lo largo de 24 horas y le va a dar esa flexibilidad y esa comodidad. Pero además le va a brindar una seguridad que va a tener menos riesgo de tener una complicación, que ahora vamos a hablar más adelante, que es una complicación muy grave, que son las famosas hipoglucemias o los famosos bajonazos de azúcar que usted mencionaba en este momento. Doctor, Carol, ella dice que le da gracias a Dios por la insulina con lapicero Lantus. No sé si el nombre está bien. Sí, está bien el nombre. Que le da gracias a Dios a la Caja Costarricense del Seguro Social porque le dio esta bendición. Sí. ¿Qué es y cómo funciona? Ok, las insulinas análogas, ¿verdad? Hablamos de estas insulinas que se llaman insulinas basales, que nos dan esa cobertura a lo largo de 24 horas, ¿verdad? Sí. Y que básicamente lo que hacen es hacer que su hígado no produzca más azúcar de la que el cuerpo ocupa, ¿verdad? Lo que hace Lantus, a diferencia de insulina lechosa o insulina NPH, igual existen otras un poco más modernas que Lantus, lo que hacen es brindarle al paciente casi esas 24 horas de cobertura, pero con un perfil de seguridad más eficiente, con un perfil de seguridad mejor, en donde la persona tiene menos riesgo de tener bajonazos de azúcar, sobre todo bajonazos de azúcar que ocurren en la madrugada, final de la noche, principios de la madrugada. Y por supuesto, los lapiceros tienen otro tipo de flexibilidad, que es horarios que pueden ser más flexibles, no necesariamente tiene que ser puesto a las 10 de la noche como tiene que ser puesto la insulina NPH, y que muchas personas, eso es cierto, tienen algún tipo de fobia a la hora de las inyecciones. Claro. Entonces, no es lo mismo inyectarse con una agujita. No sé si podemos hacerla así chiquitita, y aquí camarógrafos bien buenos, vea qué buena toma esa. Es que es mínima, doctor. Vea, ahí está. Comparada con una agujita que se puede utilizar en las insulinas análogos, que es mucho más chiquito. Y créame que esta es probablemente la diferencia menos importante, ¿verdad? Es la diferencia menos importante que lo que hace con el riesgo de hipoglucemia. Lo que pasa es que para algunos pacientes sí es importante el tema de los pinchazos, porque hay fobia, ¿verdad? Entonces ya le digo, esto es lo menos importante, pero nunca se deja de remarcar. Entonces a esta paciente seguramente tenía un historial largo de estar cursando, haciendo bajonazos de azúcar y bajonazos de azúcar, porque una de las debilidades que tiene la insulina NPH es que tiene un comportamiento que no es predecible. ¿Qué significa un comportamiento no predecible? Que un día usted comiendo lo mismo, haciendo lo mismo, el nivel de glucosa se puede comportar de forma plana, de forma muy bien, y otro día, de repente, el comportamiento de la insulina es mucho más fuerte y entonces usted tiene un bajonazo de azúcar y usted dice, ¿pero qué pasó? Exacto. Sí hice lo mismo. Eso se termina al utilizar insulinas análogas. Doctor, el esposo de Jessica, vea qué interesante, él está esperando un cambio de cadera, una cirugía de reemplazo de cadera, entonces le dice, es que tiene que hacerse una glicosilada, ¿verdad? De 5.6, y él dice que aunque come bien, está con todas las de la ley, no baja a 5.6, entonces no lo pueden operar. Okay, ¿Qué puede hacer el esposo de Jessica? Bien, la hemoglobina glicosilada, empezando por ahí, es un valor de laboratorio, es un examen de laboratorio que nos puede permitir tener una idea de cómo ha sido el comportamiento de la glucosa a nivel de los últimos 3 o 4 meses hacia atrás. Y que puede ser un parámetro que nos sirve para tener diagnóstico de enfermedad, ¿verdad? Si está por arriba de 6.5, o puede ser un valor que nos permita tener una idea de cómo viene el control de los pacientes. Entonces, si es un paciente que ya tiene diabetes, ¿verdad? Un valor por debajo de 7% de la hemoglobina glicosilada es un valor seguro para hacer una cirugía, porque nos dice que ese paciente en los últimos 3, 4 meses, la cadera. Sí, que la probabilidad de complicaciones infecciosas o complicaciones de retraso en la cicatrización que se puede dar cuando una persona tiene mal controlados sus niveles de glucosa, el tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 está perfecto. Entonces, si ese señor tiene una hemoglobina glicosilada en 5.6, no debería de ser un criterio para retrasar la cirugía, a menos
que ese paciente tenga esos resultados de hemoglobina glicosilada tan buenos, pero a punta de estar teniendo todos los días bajonazos y bajonazos y bajonazos de azúcar. Y vea qué interesante lo que nos pone, que se la piden en 5.6 o no hay operación. Sí, el tema de 5.6 es una persona que no tiene diabetes. Ah, ok, ¿ves? ¿Verdad? Pero si él tiene diabetes, tener la hemoglobina glicosilada 5.6, los cirujanos no creo que se vayan a oponer para operarlo. Si él tiene una hemoglobina glicosilada de 5.6, que es todavía normal, ¿verdad? Entre 5.7 y 6.4 es una categoría de riesgo, pero ahí podría conversar con los colegas para ver por qué otras cosas no lo pueden operar. Veas qué interesante, Katy, porque dice que la mamá es diabética, la tía es prediabética, entonces ella ya tiene como eso hereditario, pero verás que ella tiende a bajarse el azúcar. ¿Por qué será? Ok, bien, doña Katy está teniendo síntomas de hipoglucemia reactiva. Usualmente cuando mi mamá, mi papá o mis tíos tienen problemas de diabetes, yo ya vengo con algunos numeritos metidos en la tómbola para pegarme la rifa. Sí. Ok, entonces, usualmente estas hipoglucemias pueden ocurrir después de la ingesta de comidas y sobre todo ingesta de comidas muy cargadas en harinas. Entonces, ¿qué hace? El organismo ya está sensando que a la célula le cuesta un poco poder trabajar o poder abrirse para captar la glucosa con una cantidad X de insulina. Entonces, ¿qué hace el organismo en un primer momento y de forma desesperada para sostener los niveles de glucosa normales? Invertir mucha cantidad de insulina. Y es tanta la llave que está abriendo, ¿verdad? Y sobre todo si entra una comida, después de una comida, por ejemplo, una olla de carne, sí, ¿verdad? Que lleva 8, 9, 10 vegetales, bomba, claro, ¿verdad? Qué rico. Entonces el páncreas va a decir, ya me antojó, el páncreas va a decir, tengo que invertir mucha cantidad de insulina y saca mucha cantidad de insulina y esa cantidad de insulina termina abriendo toda la puerta de la célula y ocurre una reducción muy brusca en el tiempo de ese nivel de glucosa y la persona se siente mal, se siente helada, se siente con palpitaciones, se siente con adormecimiento, se siente con hambre, ¿verdad? Claro. Dice, qué raro, pero si yo acabo de comer. Bueno, esos son síntomas de hipoglucemia reactiva y esa persona, si no cambia estilos de vida, si no mejora su actividad física y no baja de peso y se debería poner en chequeo, puede en poco tiempo terminar en diabetes. Bueno, y pregunta don Mario, que hasta para sacarse una muela los niveles de azúcar tienen que estar bien. Sí, sí. Cuando es una cirugía programada, uno quisiera llevar al paciente en las mejores condiciones posibles para evitar posibles complicaciones. Y esas complicaciones pueden ir desde infecciones hasta retrasos en el proceso de cicatrización. Entonces, si usted no está bien compensado, al cirujano le va a costar más tener ese paciente en corto tiempo ya en estado normal. Doctor, ¿qué opina usted del uso de la metformina? ¿Quiénes necesitan eso? Claro. ¿Se acuerda que yo le he explicado a usted que hay un 90-95% de los pacientes en donde tienen diabetes tipo 2 y que usualmente esa diabetes tipo 2 está más en el espectro de que se resiste su propia célula a la utilización de la insulina y que usualmente el hígado tiene un problema de producir más cantidad de glucosa de la que necesita. Entonces, se necesitan utilizar medicamentos que pueden ser medicamentos tomados como la metformina o medicamentos inyectados que se llaman análogos de GLP-1 que le van a ayudar a mejorar esa resistencia a la insulina. Entonces, lo que tenemos en la Seguridad Social es metformina, que mejora esa parte de la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Hay muchas historias alrededor de la metformina, ¿verdad? Que la metformina es mala, que la metformina le va a dañar los riñones, que la metformina me da molestias gastrointestinales y muchas de ellas son ciertas. Entonces, las personas pueden tener una intolerancia a la metformina, sobre todo intolerancias gastrointestinales, ardor en la boca del estómago, distensión abdominal, diarreas. Y por eso es que usualmente cuando uno decide utilizar el medicamento, que es un excelente medicamento para la diabetes y que va a seguir siendo parte importante dentro del tratamiento de la enfermedad de diabetes tipo 2, debemos de ir subiendo la dosis progresivamente hasta lograr llegar a 2.000 miligramos de metformina. Utilizar más de esa cantidad no le va a mejorar el control de la glucosa y le va a producir efectos adversos. Ahora, no todos los pacientes pueden utilizarla. ¿Quiénes usualmente no? Aquellas personas que tengan problemas de insuficiencia cardíaca que no estén compensados o problemas
o pacientes que tengan la función del riñón por debajo de 30 mililitros por minuto usualmente. Doctor Duque, muchísimas preguntas, así que nos vamos a quedar un poquito, usted y yo sacamos un ratito. Muy bien, con mucho Esto gusto. Fue como una cátedra de un placer, diabetes, le agradezco un placer, mucho. Doña Italo. De verdad que sí, muy Mucho valiosa gusto, muchas gracias.